Continuamos con más de la entropía, el calor y los procesos politrópicos. Sí, hemos definido la entropía de Clausius de esta forma, donde el incremento de entropía se relaciona con un ingreso de calor, un flujo de calor a el sistema partido por la temperatura absoluta del sistema. Muy bien, y esta es la forma diferencial y esta de aquí es la forma integral. ¿De qué? De lo mismo, de la entropía de Clausius. ¿Sí? Decíamos que la entropía se mide en joules por Kelvin, que es una función de estado y es una variable extensiva. ¿Qué más? Se incrementa con los flujos de calor que ingresan al sistema e incrementa más cuando la temperatura es pequeña. Cuando la temperatura es grande, incrementa menos. Hablamos de la entropía Boltzmann, que parecen cosas diferentes, pero en realidad son lo mismo, ¿no? Son compatibles entre sí. Los resultados que se obtienen por aquí, por esta vía, y por aquí son los mismos, ¿sí? Simplemente que la de Clausius define nada más los cambios de entropía y la de Boltzmann define la entropía absoluta, ¿sí? En términos de esta cosa rara, es omega, que es el número de microestados accesibles para el sistema. Bueno, muy bien. Como esto no lo sabemos calcular nosotros, pues esta de aquí no nos es muy útil, pero bueno, hay que saber que esto es así. Y que el incremento de entropía va normalmente del estado sólido, aumenta la entropía al pasar al líquido, que aumenta la entropía al pasar al estado gaseoso, ¿sí? Esto de aquí no es siempre cierto, a veces sí, a veces no, dependiendo del sistema. Hay líquidos que solidifican incrementando su entropía, ¿sí? Los sistemas duros son pelotitas duras, digamos, ¿sí? Como pelotita de ping pong. Son un ejemplo de eso, ¿no? Que cristalizan, forman el cristal y a la vez incrementan la entropía. Bueno, que la entropía pues tiene dos partes que hacen que varíe, digamos. Una es con la distribución de velocidades, que hace que una distribución así tenga mayor número de microestados accesibles y entonces mayor entropía que una que tiene una distribución menos ancha. Y por otro lado, pues el volumen, que hace que haya más posibilidades en cuanto a las posiciones de las partículas, y ya está, ¿no? Entonces, al incrementar el volumen, incrementa el número de posiciones posibles y eso hace que incremente el número de microestados accesibles y eso hace que incremente la entropía. Bueno, esto de la primera ley, dijimos que escribiendo la primera ley, diciendo que utilizando la entropía de Clausius, poniéndola por aquí, lo que ya sabíamos de que era el trabajo reversible, que lo ponemos por acá, y que además sumamos para el gas ideal esta condición, para los cambios de energía interna, los ponemos por ahí, pues ponemos todo eso junto y sale esto, ¿sí? Sale esto bastante rápido, ¿sí? ¿Y esto qué es? Bueno, esto es los cambios de entropía para el gas ideal, ¿sí? Los cambios de entropía para el gas ideal llevan esta forma y esta a su vez la podemos escribir de varias maneras, ¿sí? Haciendo uso otra vez de esta relación que es la ecuación de estado del gas ideal, pero escrita en forma diferencial, ¿sí? Que es compatible con esta al 100%. Una implica la otra, esto implica esto y esto a su vez implica esto de aquí. Son dos formas de lo mismo. Entonces, haciendo uso de esto, pues podemos llegar a que el ds se puede escribir así en términos de la temperatura y la presión del sistema. Aquí estaba escrito en términos de la temperatura y el volumen del sistema. Y por último, aquí está escrito, ¿sí? Otra vez haciendo uso de esto, aquí queda escrito en términos del volumen y de la presión del sistema. Bien, entonces tenemos estas tres expresiones de aquí que son lo mismo, ¿sí? ds, siempre es ds, solo que aquí está en términos de la temperatura y el volumen, aquí en términos de la temperatura y la presión, y aquí en términos del volumen y la presión. Bueno, y de aquí podemos saber qué le pasa a la entropía, cómo serán los cambios de entropía al incrementar la temperatura, al incrementar el volumen, etc. ¿Sí? Y pues esto que estamos escribiendo aquí es justamente eso, ¿no? A volumen constante
Si volumen constante, entonces no hay cambio de volumen, tachamos de este lado y vemos qué pasa cuando incrementa la temperatura con el ds. A presión constante, vemos qué pasa cuando cambia la temperatura, cuando incrementa la temperatura con el ds, y etc. Y así podemos escribir estas relaciones de aquí. A su vez, se pueden integrar estas expresiones, ¿sí? Integramos el ds y aparece el delta S, integramos del lado derecho, como m y c sub v son constantes, nos queda la integral de dt sobre t por mc sub v y la integral de mr por dv sobre v, y esta integral simplemente da lugar a esto que tenemos del otro lado, el logaritmo de t2 sobre t1 más bla bla bla, logaritmo de v2 sobre v1. Este logaritmo es esto de aquí, esta integral entre v1 y v2. Este logaritmo es esta integral entre t1 y t2. Y así nos lo llevamos, ¿no? Hacemos lo mismo aquí y obtenemos esta y esta. ¿Sí? Entonces estas son las formas integrales y estas son las formas diferenciales de lo mismo, de la misma expresión. Y ambas son útiles, dependiendo de lo que querramos, ¿no? Por último decíamos que aquí se ve como la entropía depende de los estados... Perdón. Ya, los estados... más o menos ya. Bueno, de los estados inicial y final, este es el estado inicial, este es el estado final, esto es el estado inicial, este es el estado final, ¿no? Y no depende de la trayectoria, y eso es lo que hace a una función de estado, no depende de la trayectoria, nada más depende de los puntos inicial y final, sus cambios, y además se puede definir, como dijo Boltzmann, una entropía absoluta para cada uno de los estados. ¿Sí? Cada estado tiene su entropía, cada estado tiene su número de microestados, cada estado tiene su omega. ¿Sí? Esto se puede calcular dado un estado, dado unas condiciones de temperatura, presión y volumen. ¿Sí? 1, digamos, pues tenemos un omega 1, y ese omega 1 pues lo ponemos aquí adentro y podemos calcular ese 1. Entonces ese se puede calcular en términos de la temperatura, la presión y el volumen. Bien, también se puede calcular, si tenemos omega, también se puede calcular U, ¿sí? Eso no lo vimos, pero se puede calcular U, la energía interna en términos del número de microestados. 1, ¿sí? Vale, ¿qué más? Esto ya lo dijimos, y esto también, y esto también. Bueno, los cambios de S dependen de los estados inicial y final, y si damos una vuelta completa, es decir, si salimos a pasear por el sistema, ¿no? Digamos PV, y partimos del punto 1 y hacemos una vuelta y volvemos al punto 1, de donde partimos, pues entonces la entropía, los cambios de entropía, esto es el delta S, igual a la integral, en este caso cerrado de dq reversible sobre la temperatura. Recuerden que el calor es reversible, no puede ser cualquier tipo de calor, tiene que ser calor reversible. Y entonces al dar toda la vuelta, el delta S es S final menos S inicial, pero S final y S inicial son la misma cosa, este delta S es 0, y entonces esta integral es 0. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que corresponde a la clase de hoy. Eso fue un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, primera ley. Primera ley, ¿qué estamos viendo? Entropía de Clausius, sí, es la con la cual vamos a trabajar. Es esto de aquí, esto es la entropía de Clausius. Primera ley, esto de aquí, ya la conocemos más o menos de memoria, espero yo. Y proceso adiabático, es decir, vamos a forzar que el calor que ingresa o que egresa del sistema es cero, ¿sí? No hay calor. Si no hay calor, fíjense que inmediatamente sale que tampoco hay cambios de entropía, ¿sí? La entropía permanece constante. Y por eso un proceso adiabático también se le conoce como un proceso isoentrópico, o lo mismo que o también se escribe isentrópico por ahí, isentrópico. ¿Sí? Isoentrópico o isentrópico o a entropía constante, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Entonces adiabático es lo mismo que isoentrópico o isentrópico, a entropía constante. Pero aquí además vamos a ver que si imponemos esto, obtenemos efectivamente, pues esto de aquí. Obtenemos que esto, que es un proceso
¿qué? Es un proceso politrópico con kappa igual a gamma, ¿no? Porque antes habíamos contado de que esto debería ser cierto, ¿no? Pero ahora vamos a ver que sí, que efectivamente es cierto. Si forzamos a que esto sea 0, entonces esto se aparece solo, ¿no? Bueno, lo vemos. Entonces, ¿qué? ¿El trabajo es P de B? Sí. ¿Es un gas ideal? También. Entonces, el cambio de energía interna es mc sub b delta T. Bueno, dt. ¿Qué más? Bueno, todo esto lo ponemos en la batidora, ¿no? Toda esta información la ponemos junta. Es decir, du es mcb dt. dq es tds. Esto es Clausius. Y el trabajo es P de B. Bien, entonces escribimos la primera ley, pero en términos de du para el gas ideal, ponemos el calor que es reversible, que es TdS, entropía de Clausius, y ponemos aquí el trabajo que es P de B, y ya está. Luego, ¿qué? Luego de ahí despejamos el ds. Despejamos el ds. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto lo mandamos para el otro lado, sumando. Y dividimos todo por T. Bueno, entonces nos queda ds igual mc sub v. Bueno, y después dividimos, sí, dije yo, lo dije. mc sub v dt sobre t, es esta t que pasó dividiendo, más p de b sobre t. Ahora, p sobre t, nos conviene escribirlo, p sobre t, nos conviene escribirlo como mr sobre b. Esto es gas ideal, ¿sí? pb igual mrt. pb igual mrt, lo mismo, pero aquí despejando p sobre t. Entonces, esto de aquí es lo que debe ser P sobre T si esto se trata de un gas ideal. Ok, entonces lo ponemos así. Y luego, ¿qué más? Y luego vemos y forzamos a esta condición, que esto es 0, ¿no? Esto es 0. Si esto es 0, pues esto de aquí lo podemos pasar para el otro lado restando. Y además podemos dividir todo por mc sub v. Entonces así despejamos dt sobre t. dt sobre t igual mr de b sobre b con un menos adelante, dividido mc sub v. La masa se va con la masa y r dividido c sub v nos queda, ¿no? Por db sobre b. Bien, menos r sobre c sub v, ya habíamos visto que 1 menos gamma es una forma de escribir a r sobre b, por aquello de que r es igual a c sub p menos c sub b, y por aquello de que gamma es igual, o está definido como c sub p sobre c sub b. Estas dos cosas juntas las revolvemos y vemos que 1 menos gamma es r sobre c sub b. Ok, entonces, ¿qué más? Ya lo habíamos hecho eso, ¿eh? Luego que tenemos esta igualdad, esta de aquí, esto con esto, bueno, podemos integrar. Integramos de este lado, integramos de este lado, ¿sí? Esto es una constante, sale para afuera de la integral. Para un gas ideal esto es una constante, sale para afuera de la integral. Y entonces nos queda integral de dt sobre t, que es logaritmo de t final sobre t inicial, igual a 1 menos gamma, que es una constante, por la integral de db sobre b, que es logaritmo de b final sobre b inicial. Esta de aquí la vamos a copiar y la vamos a pegar del otro lado. Esto, proceso adiabático igual isentrópico o isoentrópico, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ok, y entonces, pues esta la borramos de acá. Aquí vamos a llegar. Tenemos esta que la copiamos de la página anterior. Luego, exponente de los lados. Bueno, antes de hacer exponente de los lados, esto lo pasamos como exponente aquí, ¿sí? Esto que multiplica el logaritmo es lo podemos meter dentro del logaritmo y el argumento del logaritmo queda elevado a la 1 menos gamma. Ok, hacemos eso, ponemos aquí, en lugar de poner el 1 menos gamma afuera del logaritmo, lo ponemos dentro, escribimos 1 menos gamma aquí, esto elevado a la 1 menos gamma, logaritmo de esto a la 1 menos gamma. Bueno, luego que tenemos logaritmo de los lados, ponemos exponente, ¿no? Exponente de esto, exponente de aquello, ¿sí? Esto es igual, así que el exponente del mismo argumento tiene que ser lo mismo. Bueno, exponente de cada lado, exponente del logaritmo se va al logaritmo, exponente del logaritmo se va al logaritmo, y obtenemos al fin esto de aquí. Luego podemos sustituir lo que es T2 y lo que es T1 por los valores que da la ecuación de estado del gas ideal.
¿sí? P2V2 igual a MRT2. P1V1 igual a MRT1. ¿Sí? Esto es gas ideal para el punto 2, gas ideal para el punto 1. Luego que tenemos esas dos expresiones, podemos hacer el cociente entre la primera y la segunda, y la igualdad se mantiene, porque cuando dividimos un número por otro, de este lado, y dividimos el mismo número por el otro número que es igual que este, del otro lado, pues vamos a tener otra igualdad. Entonces, T2 sobre T1, porque MR se van, T2 sobre T1, MR se van, ¿sí? Estamos dividiendo esto por esto, ¿sí? Pues nos queda igual a P2V2 sobre P1V1, P2V2 sobre P1V1. Ahora, T2 sobre T1, T2 sobre T1, lo sustituimos por esta cantidad, aquí. ¿Y qué vamos a obtener? Esto. Y luego pues pasamos esto dividiendo para el otro lado. Lo pasamos dividiendo y aquí está. Esto es V2 sobre V1 que pasó dividiendo. Es decir, pasó multiplicando pero con un elevado a la menos 1, ¿no? Esto es el inverso de esta cantidad. Este es el inverso de esta cantidad. Entonces, pues pasó dividiendo, ¿no? Ahora nos conviene escribirlo así como el inverso de esta cantidad porque ahora tenemos entre paréntesis aquí y entre paréntesis aquí el mismo número elevado a cantidades diferentes, ¿no? Entonces esto por esto, esto elevado a la algo por lo mismo elevado a la algo diferente, simplemente se suman los exponentes, ¿no? Es la cantidad V1, bueno, esto es igual a V2 sobre V1 elevado a la suma de los exponentes. Y la suma de los exponentes es menos gamma. Es menos gamma. Bueno, y esto de aquí a su vez lo podemos escribir como gamma por menos 1. Y el menos 1 lo podemos aplicar escribiendo el inverso. Y eso es lo que hicimos aquí. P2 sobre P1 lo mantuvimos fijo. Pero aquí escribimos el inverso. Y entonces el menos de aquí se va, ¿no? Entonces nos queda V1 sobre V2 a la gamma. Va. Y luego pasamos este V2 a la gamma multiplicando a P2 y P1 multiplicando a V1 a la gamma. Y entonces obtenemos esto de aquí. Y esto de aquí es justamente lo que dijimos, ¿no? Esto es kappa igual a gamma. Es un proceso politrópico donde kappa es gamma. Entonces cuando imponemos que kappa sea gamma, a su vez estamos imponiendo que el proceso sea isoentrópico y que es lo mismo que adiabático, porque ya vimos que una cosa implica la otra. Que esto sea cero, el ds, el cambio, la entropía es cero, entonces T por ds es cero y entonces dq es cero, ¿sí? T es un número positivo, no puede ser cero, ¿eh? Temperatura, la segunda ley prohíbe ya que la temperatura sea cero, ¿no? Empiezan a haber absurdos cuando uno impone la segunda ley y que la temperatura sea cero. Entonces la temperatura puede ser muy baja, sí, tan baja como uno quiere, pero cuando nos acercamos al cero, pues nos acercamos asintóticamente al cero y nunca lo alcanzamos, ¿sí? No se puede alcanzar el cero de temperatura. La cuántica lo prohíbe también, ¿sí? Cero de temperatura pues ni siquiera teniendo el vacío absoluto uno tiene cero de temperatura. Y si tenemos algo, ese algo, pues temperatura cero significaría que no hay movimiento y no puede no haber movimiento, ¿sí? Porque si no hay movimiento y además es un cristal, entonces sabemos dónde están las cosas y sabemos que no se mueven y eso está prohibido. La cuántica prohíbe eso, ¿no? Ese es el principio de Heisenberg que prohíbe que una cosa tenga una posición y una velocidad perfectamente conocida. Eso no se puede, ¿no? Viola un principio de la cuántica, lo cual curiosamente es además compatible con lo que dice la segunda ley a bajas temperaturas, ¿no? A temperaturas cercanas a cero, que luego lo veremos. Además existe una tercera ley que dice cuánto vale la entropía en el cero absoluto, y eso también lo veremos. Bueno, entonces, ¿qué? Esto ya lo dijimos, esto también. Vamos, calor y diagrama TS. Así como teníamos el trabajo, ¿no? Teníamos el trabajo, pintábamos aquí PV
el diagrama PV. ¿Y qué pintábamos acá? Aquí pintábamos pues cualquier cosa, lo que fuera que pintásemos. Vamos a pintar una isoterma y entonces decíamos, vamos a calcular el trabajo entre el volumen 1, ¿verdad? Y el volumen 2. ¿Sí? Entonces, entre este punto de aquí y este punto de aquí, si nos movíamos, nos desplazábamos, el proceso era isotérmico, pintábamos la isoterma y calculábamos el trabajo de aquí, ¿no? ¿Cómo lo calculábamos? El trabajo, pues el trabajo era la integral de P de B. Que si P pues dependía bueno, tenía una cierta forma, ¿no? Esta es una función P, que es una función de B. Y esta función dependía de la trayectoria, que si vamos a presión constante, pues una recta, que si vamos a temperatura constante, pues una curva, ¿no? Y así, ¿no? La ponemos aquí, calculamos y calculamos el trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero nos es útil trabajar con otro diagrama, no en el diagrama PV, sino en el diagrama TS. Y el TS, pues se pinta esto, ¿no? Se pinta en el eje de las I's o de las Y's, como les gusta decir a ustedes. Para mí son las I's, para ustedes son las Y's. Y esto es la entropía, ¿no? Y eso trae aparejado eso que nosotros le decimos, nosotros digo allá del sur, le decimos a esta le decimos la I, así nomás, ¿no? Entonces cuando escribimos X, los ejes X e Y, pues decimos así, ¿no? X e Y. Y para nosotros esto es lo correcto. Ahora, para la gente de aquí de México, hay más gente que le diga a esto Y, entonces lo correcto es decir X, Y, Y. Y esto también está bien. ¿Sí? Esto cuando uno escribe, ¿no? Los ejes X e Y, nosotros decimos X e Y porque pronunciamos esta letra Y. Y aquí, como esta letra se pronuncia Y, o como sea que le digan, medio parecido a Y, pero sin decir sh, Y. Entonces, como dicen Y, dicen X y Y. ¿Sí? Porque esta I o esta E, se escribe I o se escribe E, dependiendo de la pronunciación de esta cosa. Y como esto tiene sonido de I para nosotros, y para nosotros, para los del sur, y para los del norte, aquí en México somos los del norte, aunque no somos los más del norte, pero somos los del norte. Esto de acá se dice Y, y entonces aquí hay que decir I. Una curiosidad. Eso me pasa a mí cuando escribo en español, pues, y tengo que escribir como mexicano, tengo que escribir así. Y cuando escribo como uruguayo, pues tengo que poner una E, ¿no? Si no, está mal. Pero bueno, depende de quién lo lea, va a estar bien o va a estar mal. Entonces, esta T, bueno, T contra S, ¿no? T así, E, S así, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y qué? Y esto molesta. Bueno, sí. Pues teníamos la definición de trabajo, ¿no? Esto P de B, ya lo habíamos visto. Esto es compatible, ya dijimos, con el trabajo mecánico, que en lugar de ser P de B es simplemente F de X, ¿no? F de X, la integral de F de X, que si dividimos por el área y multiplicamos por el área, aquí de la sección del tubo, ¿no? del cilindro que se está expandiendo, dx por A, dxa es de B. Y F sobre A es la presión. Entonces esto era igual que esto, ¿no? Bueno, entonces esto era el trabajo, ¿sí? Y ahora tenemos algo muy similar. dq igual T de S. Es muy parecido. Aquí tenemos una variable intensiva, acá tenemos una variable intensiva, aquí tenemos una variable extensiva, aquí tenemos una variable extensiva, lo que hace que lo que obtenemos aquí es extensivo. El trabajo, que no es no dije mal, ¿eh? Esto que aparece a este lado no es ni extensivo ni intensivo, porque esa clasificación se reserva para las variables propias del sistema, y esto no lo es, esto depende de la trayectoria. Entonces, bueno, esto es una cantidad en joules y ya está. Y bueno, y aquí obtenemos otra cantidad en joules, ¿no? Pero hay una simetría muy fuerte, ¿no? Entre esta expresión y esta otra, que es lo que quiero que noten. Y entonces aquí, que era útil usar P contra B en el diagrama, y ahora lo que es útil es usar esto que está acá, ¿no? T contra S. Entonces la integral de T de S, ¿no? De Q, al integrarlo aparece
Q, que depende de la trayectoria, depende de esta función. Ponemos la función T de S aquí adentro e integramos y obtenemos el área bajo la curva, que es el calor. ¿Sí? Muy bien. ¿Y entonces qué? Y pues entonces hay una compatibilidad, ¿no? Simplemente ponemos TS y lo que hacíamos para obtener el trabajo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para obtener el calor. Bueno, el calor depende de la trayectoria, pues sí, depende de la función TdS. ¿Sí? Si T es constante, ¿no? De 1 a 2 vamos por esta trayectoria así a temperatura constante y luego lo hacemos a entropía constante, ¿sí? Pues entonces el área va a quedar chiquitita. Y si al revés, primero hacemos a entropía constante y pasamos de acá hasta acá y luego nos movemos a temperatura constante, entonces nos va a quedar esta área súper gigante. ¿Sí? Ok. Y creo que acá no hay que decir más nada. No. Ahora vamos a empezar a ver casos. Dice calor, entropía y el diagrama TS, ¿no? Pero para cada proceso en particular. Son 4 procesos lo que estamos estudiando. Adiabático, ¿qué más? Isobárico, y a temperatura constante, isotérmico, ¿no? Entonces estamos viendo esos. Empezamos por los más fáciles, ¿no? Donde T contra S es una línea recta. Entonces, ¿cuáles son los más fáciles? Pues el adiabático, ¿por qué? Porque esto es isoentrópico. Isoentrópico es a S constante, pues es una línea vertical. ¿Lo dije bien? Sí, vertical. Esta es una línea vertical. Solo nos queda saber si vamos de 1 a 2, qué está pasando con las otras variables del sistema y cuánto vale el calor. Bueno, el calor vale 0, ¿no? Si es adiabático, pues ya lo dijo la palabra. El dQ es 0 y el ds también. De hecho, dQ es TdS y entonces es 0. Bien, esto es la ecuación de estado. Esto es la relación entre las presiones y los volúmenes cuando el proceso es adiabático. ¿Sí? Es un proceso politrópico con kappa igual gamma. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale el calor para esto. Vale nada. Eso era uno de los puntos, ¿no? ¿Cuánto vale el calor? ¿Qué pasa con el calor? Vale, ¿qué pasa con el calor? El calor es 0. ¿Qué pasa con la entropía? En este caso, pues es adiabático, pues la entropía no cambia, ¿no? El diagrama TS queda una recta. ¿Sí? Una recta y nada más. Ahora falta ver qué pasa con las otras variables cuando pasamos de 1 a 2 yendo a entropía constante o adiabáticamente, que es lo mismo, cuando vamos de 1 a 2 bajando, ¿no? Bueno, y para darnos cuenta hacemos uso justamente de esto, ¿no? Esta cosa espantosa que ya nos aprendimos, ¿sí? La igualamos a 0. ¿Por qué? Porque el ds vale 0. ¿Qué es esta cosa espantosa? Es esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Dónde está la cosa espantosa? Es esta. Esto de aquí. Esto de aquí, el ds es o esto, es lo mismo, ¿no? Para el gas ideal se cumple que todas estas son la misma cosa. Entonces, esto lo copiamos, lo pegamos aquí. Y al pegarlo aquí, pues ya queda fácil, ¿no? Ya queda fácil de ver qué pasa cuando le pasa una cosa a una variable, que le pasa a la otra. Vamos a ver. Dice, el ds es 0. De todo esto, toda esta serie de igualdades son 0. Porque el ds es 0. Bien, entonces queremos ver qué le pasa, por ejemplo, al volumen, qué le pasa a esta de aquí, al volumen, cómo cambia el volumen cuando cambia la temperatura. Bueno, vamos a ver eso. ¿Veis? Entonces, ¿aquí está cambiando la temperatura? Sí, si vamos de 1 a 2, lo que le pasa a la temperatura es que disminuye, ¿no? Vamos así, de 1 a 2 disminuye la temperatura. Esto entonces pasa para el otro lado. Esto es un 0, ¿no? 0. Este 0 me queda más cerca que este otro. Entonces esto lo paso para el otro lado, pero pasa restando. Bien, entonces puedo escribir R por dV sobre V con un menos adelante igual a C sub V por dt sobre T. Es lo que estoy escribiendo de aquí. 0, esto lo escribo acá. Bien, y luego, pues R es positivo. CB es positivo. Volumen es positivo.
temperatura también. Todos los numeritos que andan aquí son positivos excepto los cambios. Los cambios pueden ser positivos o negativos, pero los otros números son siempre positivos. Entonces, ¿qué pasa? dt, digamos que, como aquí, disminuye la temperatura. Esto entonces baja, es negativo, menor que 0. Menor que 0, si la temperatura baja, el dt, el cambio de temperatura, es menor que 0. Cambio de temperatura es menor que 0, viene para aquí, menos, pues entonces el dB tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? El dB es mayor que 0 por un menos negativo, entonces este término es negativo, lo cual es compatible porque esto también es negativo. Y la única forma de cumplir con esta igualdad es que para un dt negativo, dB también lo sea. ¿Sí? dB también sea negativo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si baja la temperatura, entonces el volumen sube. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la presión? Pues nos fijamos en una donde aparezca la temperatura y la presión. ¿Dónde aparece la temperatura? Aquí, y la presión aquí. Tenemos cambio de temperatura, cambio de presión. Este ahora pasa para el otro lado. Vamos a ponerlo más grande para que abarcar el signo de menos. Este ahora lo pasamos para acá, que me queda más cerca, creo yo. Entonces, un incremento de temperatura implica un incremento de presión. ¿Por qué? Porque las masas se van. C sub P es positivo, R es positivo, T es positivo y P es positivo. Si el cambio de T es positivo, entonces el cambio de P también lo debe ser. O sea que un incremento de temperatura conlleva a un incremento de presión. ¿Sí? Y un incremento de temperatura conllevaba a un decremento de volumen. Entonces la presión baja cuando la temperatura baja. ¿Sí? Y aquí exactamente lo opuesto. Vamos de 1 a 2 ahora. Le cambiamos los numeritos aquí a esto. De 1 a 2. Entonces de 1 a 2, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura, pues baja el volumen. Aumenta la temperatura, pues aumenta la presión. Y además también lo podemos ver de aquí, ¿no? Si ya sabemos que baja el volumen, necesariamente aumenta la presión por esta otra de aquí, que estamos implicando únicamente a la variable volumen y a la variable presión. El incremento del volumen implica el decremento de la presión y la viceversa. ¿Cuándo? Cuando ds es 0, cuando nos estamos moviendo a entropía constante, es decir, adiabáticamente. Bien, ¿qué más puedo decir de esto? Podemos decir que estos procesos, esto es una compresión, porque baja el volumen, una compresión adiabática, y esto es una expansión adiabática, pues la de la izquierda corresponde a ¿no? Al PB que teníamos acá, dibujábamos una cosa así, pasábamos de esto que dijimos que es una expansión 1 a 2, es una expansión adiabática. Y esta de aquí es una compresión adiabática. Vale, una compresión adiabática. PB. Ok. Compresión adiabática, expansión adiabática. Y en el TS pues quedan una recta que baja o sube. Bueno, listo. ¿Qué más cosas? Seguimos. Esto es adiabático, es uno de los fáciles porque se pinta con una recta. El otro que es terriblemente fácil es a temperatura constante, otra recta. Y está aquí. Una recta horizontal, pues es un proceso a temperatura constante. No se mueve la temperatura y pasan cosas. Incrementa la entropía. Ahí en este caso es un incremento de entropía a temperatura constante. Y esto es un decremento de entropía a temperatura constante. ¿Qué podemos decir del calor? Pues el calor es TdS, como siempre, porque esta es la definición de entropía de Clausius. Esto es calor reversible, ¿no? Me estoy ahorrando poner reversible en todo momento. Todos los procesos politrópicos son reversibles, entonces pues me ahorro ponerle reversible, reversible, reversible. Cada vez que vean dq igual a TdS es que es reversible, al igual que cuando es dw igual a pdb, pues también lo es. ¿Sí? Esto también es reversible. Bueno, entonces dq igual a TdS, integramos integral de TdS. Vale, pero ahora la temperatura es constante. Entonces esta sale para afuera de la integral y esto queda muy fácil, queda T por delta S. Si sabemos el delta S, entonces podemos calcular Q. ¿Cómo podemos conocer el delta S? Pues ya lo sabemos, ¿no? Aquí estaban los delta S. ¿Qué habíamos hecho? Estos son los delta S. Pues lo que habíamos hecho era tomar esta expresión de siempre, que la vamos a ver una y otra vez, para la entropía, y la integramos.
Y entonces tenemos aquí cuánto vale el delta S. Pero aquí es un proceso a temperatura constante, ¿no? Y si es un proceso a temperatura constante, ¿qué nos conviene, no? Temperatura constante T2 igual a T1. Nos conviene esta primera, porque si T2 y T1 son iguales, el logaritmo de 1 es 0. Y se va. Y este término se va. A lo mismo que aquí. dt es 0. No hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, esto se va. Entonces me queda que el ds es mr de v sobre b. O el delta S mr logaritmo de V2 sobre V1. Y también lo puedo escribir así, en términos de la presión. Esto es 0, porque el logaritmo de 1 es 0, y esto de t es 0, por lo que esto también es 0, ¿no? Entonces lo puedo escribir ds igual a esto, o delta S igual a menos mr logaritmo de P2 sobre P1. Bien, entonces venimos para aquí y escribimos justamente eso, ds igual a mr logaritmo de V2 sobre V1. Otra vez aquí estamos escribiendo esta relación, este conjunto de igualdades que son muy útiles, porque sabemos qué pasa con cada variable al variar cada una de estas cosas, ¿no? Y además también nos sirve para esto, ¿no? El delta S lo podemos expresar a temperatura constante, este se va, nos queda mr logaritmo de V2 sobre V1. mr logaritmo de V2 sobre V1. Y entonces lo ponemos aquí, este de delta S lo ponemos acá, nos queda T mrt logaritmo de V2 sobre V1, y eso será el calor para un proceso isotérmico, ¿sí? mrt logaritmo de V2 sobre V1, o mrt logaritmo de P1 sobre P2. ¿Y esta de dónde sale? Pues esta sale de aquí, esto es 0, me queda menos mr de P sobre P, eso queda menos mr logaritmo de P2 sobre P1, y esto es lo mismo, solo que aquí pusimos P1 y aquí P2, ¿no? Entonces aquí podríamos escribir menos 1 y aquí menos, ¿no? Menos mr logaritmo de P1 sobre P2 a la menos 1, o menos mr logaritmo de P2 sobre P1, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Entonces, sí, esto, recuerden que esto, cuando el volumen es constante, implica esto. Cuando la temperatura es constante, implica esto. ¿Cómo sabemos? Pues temperatura constante, y es un gas ideal. Esto es PV sobre MR, ¿sí? Si aumenta el volumen, pues la presión tiene que disminuir en la misma proporción que esta aumentó. Si esta aumentó en una proporción 2, esta tiene que disminuir en un factor 2 también, ¿sí? A la mitad. ¿Para qué? Para que este producto quede constante, porque esto es constante y esto también, ¿sí? Entonces, V2 sobre V1, si V2 es el doble que V1, entonces P1 debe ser el doble que P2, ¿sí? Esto es simplemente imponer la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué más? Bueno, y nos queda saber qué pasa con el volumen cuando nos movemos así. Pues con el volumen aumenta. ¿Cómo sabemos que aumenta? No, volvemos a ver aquí, tachamos. ¿Qué pasa cuando esto es positivo? Esto es positivo, aumenta el ds es positivo, entonces dB es positivo. ¿Qué quiere decir que dB sea positivo? Que el volumen aumenta. Bien, ¿qué pasa con esta de aquí? Se va, el ds es positivo, nos movemos hacia la derecha, pues necesariamente el dp es negativo. dp es negativo porque menos por menos más, y es la única forma de que yo obtenga un más aquí. Menos por menos más, dp es menor que 0, entonces la presión disminuye. ¿Sí? Es lo que está expresado aquí. Presión disminuye, volumen aumenta. Y aquí volumen disminuye y presión aumenta. Al revés que esto. ¿Sí? Bien, listo. Esto es isotérmico. Más que decir, sí, hay más cosas para decir del isotérmico. Esto es una expansión isotérmica. El volumen aumenta. Esto es una compresión isotérmica porque el volumen disminuye. Cuando lo escribíamos, hacíamos el PV, el diagrama PV, una isoterma la pintábamos así. Y que esto era una compresión. Entonces esto iba así, de 1 a 2. Y esto era al revés, ¿no? Esto era una expansión, y vamos así, de 1 a 2. ¿Sí? Esto en el PV corresponde a un TS horizontal. Delta S, MR logaritmo de V2 sobre V1, esto ya lo escribimos de la otra.
delta S MR logaritmo P1 sobre P2, también lo copiamos y lo pegamos de la otra. Aquí está. Y aquí está. ¿Y qué? Y luego, pues, bueno, esto es justamente lo que acabamos de decir. P1, V1, ¿no? Por la ecuación de estado de gas ideal, debe ser MRT1. Y P2, V2 debe ser igual a MRT2. Pero resulta que T2 y T1 son la misma cosa, porque es a temperatura constante. Entonces P2, V2 debe ser P1, V1, lo que implica que P1 sobre P2 es lo mismo que P2 sobre V1, y entonces esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, cosa que podemos ver porque el delta S tiene que valer lo mismo. El calor entonces es T multiplicado por delta S, y eso es MRT logaritmo de P2 sobre P1 o MRT logaritmo de P1 sobre P2. Bueno, me está pasando de todo hoy. Vale, entonces, ¿qué más? Aquí, ¿qué más dice? Bueno, MRT lo podemos escribir como P1 V1 o también lo podemos escribir como P2 V2, da lo mismo. Bueno, estornudar de nuevo. Proceso isocórico. Vale, entonces hicimos los dos fáciles, ¿no? Los dos fáciles fueron este de aquí, línea horizontal. Este de aquí, línea vertical. Vale, ahora no tenemos más remedio que hacer uno que no sea ni una línea horizontal ni una vertical. Yo creo que empiezo por aquí. Me parece que es más fácil. Más o menos, es más fácil. Vamos para atrás de nuevo. Otra vez, copiamos y pegamos esta serie de igualdades. Esta igualdad, esta igualdad, esta igualdad. Donde tenemos lo que es el DS. Bien, punto número 1, punto de partida. Luego, isobárico. Isobárico. Me salté el isocórico. Isocórico. Escribimos todo eso. Isocórico. ¿Qué es isocórico? Volumen constante. Esto se va. Entonces este de aquí se va. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Este dB es 0. Este dB es 0. Y entonces ds nos queda fácilmente expresable en términos de la temperatura. O el ds también nos queda fácilmente expresable en términos de la presión. ¿Sí? Bueno, ds es mcb de T sobre T, y es lo que dice aquí, ds es mcb de T sobre T, o ds también es mcb de P sobre P, mcb de P sobre P, vale. Ok, una vez que tenemos esto escrito de este lado, lo que vamos a ver es cómo cambia pues la temperatura con respecto a la entropía, ¿no? Vamos a ver cómo es la forma de T contra S. ¿Sí? Cómo es la forma de esta ecuación. Vale. Entonces, vamos a trabajar solo con esta igualdad, la primera igualdad. Esta es la forma diferencial. Vamos a integrarla. MCB salen para afuera el integral, ya lo hice. Luego integramos esto, nos queda delta S, S2, esto es S2 menos S1. S2 menos S1. Igual a MCB logaritmo de T2 sobre T1. Este es el delta S y este es en términos de la temperatura. De aquí vamos a despejar T2, ¿no? Vamos a despejar T2. Para eso pasamos dividiendo esto aquí, delta S sobre MCB, y luego hacemos exponente de los dos lados, ¿no? Exponencial de eso, exponencial de esto, para que se vaya al logaritmo. Nos queda exponencial de delta S sobre MC sub B igual a T2 sobre T1. Bueno, de ahí pasamos T1 multiplicando y nos queda esta expresión. Pero T2 puede ser cualquier punto. Digamos que T1 es este punto de aquí. T2 puede ser cualquiera, puede ser este punto, quiero decir, puede ser esta T2, puede ser esta T2, o puede ser esta T2. Cualquier T2 sirve. T2 es función de cuán grande sea el delta S. Si el delta S es pequeñito, entonces nos movemos muy poquito, ¿no? Y entonces T2 queda muy cerca del punto 1. Pero si delta S es más grande, pues entonces se aparta más T2 de T1. ¿Sí? Bien, entonces esto justamente la forma de esta curva viene dado por esto de aquí. ¿Sí? Que es la forma de la curva en términos de delta S. Cuanto más grande el delta S, pues simplemente T2 más lejos, ¿no? Más lejos el T2
de T1 y más lejos S2 de S1. Pero podemos ir pintando cada uno de los puntos cambiando el tamaño del delta S. Este es un delta S pequeño, este es un delta S más grande, este es un delta S más grande y así nos la llevamos y hacemos toda la curva. Entonces esta es la expresión analítica de esta curva. Bien, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué es lo importante aquí? La forma. ¿Qué forma tiene? Pues tiene forma de exponencial. Es una exponencial. ¿Sí? Es una exponencial que pasa por el punto 1 y pues va subiendo, ¿no? De forma exponencial. Bien. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más? Ya, no hay mucho más que ver de aquí. Esto, ahora, bueno, lo que hay que darse cuenta es que, otra vez, si nos movemos de 1 a 2, de esta forma, entonces aumenta la presión. Isocórico, pero aumenta la presión. Así, es a volumen constante, toda esta curva, son puntos que tienen todos el mismo volumen, por eso es isocórico. Toda esta curva tiene el mismo volumen, todo es una isócora, es una curva isócora, pero va aumentando la presión. ¿Por qué? Porque va aumentando la temperatura y estamos trabajando a volumen constante. Y recuerden que T igual PV sobre MR, ¿sí? Si aumenta la temperatura y nuestro volumen es constante, MR es constante, V es constante, pues aumenta la presión. Se puede ver así, o se puede ver otra vez a partir de estas relaciones de aquí, en particular con esta. ¿Sí? Ya tachamos aquí el volumen isobárico. Ay, estoy haciendo un relajo. Estoy pasando de cosa en cosa, ¿no? Isocórico estamos. Ahí va. Sí, ahí va. Isocórico. Vale. Entonces, ¿qué? Esto se tacha porque es isocórico. Entonces nos queda este cambio de la presión con el cambio relativo a la presión. Este cambio relativo a la presión por ms sub v es ds. El ds aumenta, es decir, nos movemos hacia la derecha, aumenta la entropía y entonces ¿qué le pasa a la presión? Pues tiene que aumentar también, ¿sí? Esto es mayor que 0, pues entonces dp es mayor que 0 necesariamente, porque m es constante, porque m es positivo, Cv es positivo y P es positivo, son todos positivos. Entonces, al movernos hacia la derecha, al incrementar la entropía, incrementa la presión. También lo podemos ver aquí. ¿Sí? Estamos subiendo la temperatura y eso lo vemos. Y entonces también aumenta la presión porque estamos hablando de que el volumen es constante. Bien, y al revés, ¿no? Si nos movemos de derecha a izquierda, entonces baja la presión. ¿Sí? Otra vez a volumen constante. ¿Cuánto vale el trabajo aquí? 0. ¿Cuánto vale el trabajo aquí? 0. ¿Por qué? Porque es isocórico. Son isócoras. ¿Qué pasa si recuerden que todas las isócoras, así como todas las isotermas, estas son todas isotermas, me están quedando muy feas, pero son isotermas. Estas son isotermas de menor temperatura y estas son isotermas de mayor temperatura. Al igual que podíamos pintar las isotermas aquí, ¿no? Más o menos así. PV, teníamos las isotermas así. Y habíamos dicho que la temperatura de las isotermas aumentaba así. Ahí aumenta la temperatura. Y en este caso pues también tenemos varias curvas exponenciales que son todas isócoras. Esta es una isócora, esta es una isócora, esta es una isócora. Y no se cortan, ¿sí? Ninguna isócora se corta en ninguna representación. Ninguna isoterma se corta en ninguna representación. ¿Por qué? Porque son todos los puntos que contienen a la misma temperatura. Si esta es la temperatura a 28 y esta no puede ser nunca, no puede contener a la temperatura 28. ¿Sí? Porque ya están aquí. Este es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la temperatura 28. Y así. Bueno, no. Temperatura no. Volumen. Hoy estoy diciendo tontería y media, ¿eh? Bueno. Me perdonan. Volumen 28, este volumen también no puede ser no puede contener ese número. Y aquí tampoco. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo aumenta el volumen? ¿Aumenta para qué lado? Y entonces, para darnos cuenta de eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos, bueno, vamos a trazar esto a temperatura constante, ¿no? Por ejemplo, y ponemos aquí una y otra, ¿no? Entonces, si nos movemos a temperatura constante y nos movemos hacia la derecha, ¿qué pasa con el volumen? Pues el volumen,
hasta aquí. El volumen aumenta. ¿Cómo sabemos que aumenta? Por otra vez, esta cosa de siempre, ¿no? Esta relación de siempre. Voy a borrar un poquito. Esta relación de siempre, decimos, temperatura constante. Aumenta la entropía, nos estamos moviendo hacia la derecha, aumenta el volumen. Entonces, el volumen aumenta. A ver, esta de aquí, esta tiene un volumen 28, esta tendrá un volumen 45 y esta tendrá un volumen 12. ¿Sí? Entonces el volumen va aumentando a medida que vamos cortando diferentes curvas, ¿no? Pim, 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 pim. Entonces el volumen aumenta hacia la derecha y hacia abajo en este sentido. Hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Volumen aumenta hacia la derecha y hacia abajo. Calentamiento isocórico, enfriado isocórico. ¿Qué más? Listo. Creo que... Ah, no. Esto ya lo dijimos. Nos falta decir un poco de esto, ¿no? De esto de aquí. ¿Qué es todo este rollo? Este rollo simplemente es cálculo del calor. ¿Sí? El cálculo del calor es el cálculo de este área. Esta área de aquí. El área bajo la curva. ¿Va? Podríamos integrar TdS, ¿sí? De aquí. Pero es más fácil hacerlo así. Es más fácil esto. ¿Qué es esto? Dice dq es T por ds. Esto es ds. TdS. Ya lo escribimos aquí. dq es TdS. ¿Sí? ¿Recuerden? Ay. No. Esto es ds, lo dije bien. Quise escribir así. dq es igual a TdS. ¿Cuánto vale el ds? Uy, otra vez. Me fui para el otro lado. ¿Qué problema? Vamos a borrar. ¡Tatán! Concéntrate. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el isócoro? Esto se va, entonces nos queda que el ds vale ms sub b de t sobre t. Entonces, otra vez dq. Esto está bien, lo había escrito bien. ds. Bien, y entonces el ds vale esto. Bien, ds vale esto, ¿no? Entonces, dq igual a t por ds. ¿Sale? dq, t por ds. Va. Y aquí que vemos que esto de aquí, t por ds, como la t se va con la t, porque una multiplica y la otra divide, esta se va con esta, nos queda ms sub b de t. Pero eso ya sabíamos que tenía que ser el dq, porque este es el dq correspondiente a un proceso a volumen constante. Recuerden que el q depende de la trayectoria. En este caso, le estamos indicando la trayectoria aquí. Esto es a volumen constante. Bueno, entonces esto de aquí se vuelve a obtener aquí al poner dq igual a tds, solo que este es el ds. Vale, pero ¿qué otra forma tiene? Bueno, y si la integramos, si integramos todo, esta t se va con esta t, msb de t, integramos este lado, ms sub b son constantes, salen para afuera en la integral, este de t nos queda delta t. Entonces q reversible a volumen constante igual a ms sub b delta t. Va, perfecto. ¿Qué más? Hasta aquí, ¿no? Pero tenemos la otra igualdad, ¿no? Tenemos esta de aquí, pero también tenemos que a isocórico a volumen constante, esto se va y nos queda msc sub b de p sobre p. Entonces, este también es el ds. Esto también es el ds. El ds igual a esto. Esto es ds. Bien, ponemos el ds aquí, tds. Y ahora podemos trabajar con este ds. Para eso nos conviene reemplazar la temperatura, porque la temperatura va cambiando. La temperatura cambia. Aquí tuvimos la suerte de que se fue, entonces no hubo problema. Pero la temperatura cambia con este proceso, porque este proceso mantiene únicamente el volumen constante, pero no la temperatura. ¿Sí? Entonces la temperatura va cambiando, entonces no la podemos dejar aquí porque entonces no podemos integrar y sacarla para fuera de la integral. Lo que nos conviene es escribir la temperatura en términos de las otras variables. Esto es PV sobre MR. T igual a PV sobre MR, eso es la ecuación de estado del gas ideal. Ponemos eso de ahí y ahora tachamos cosas. ¿Qué tachamos? Tachamos la presión con la presión, la masa con la masa, la R. Aquí está la masa, no está por acá. Masa con la masa. Bueno, por eso no era bueno jugar al fútbol, porque le erraba, ¿no? Entonces V sobre R
C sub V de P. Entonces esto quedaba así, ¿no? Esto queda así. De Q igual a V sobre R, C sub V de P. ¿Va? Entonces, ¿qué? Esto de aquí, ahora sí, esto es constante, es isocórico. R es constante porque es la constante del gas ideal y así se llama. Y C sub V es otra constante razonablemente constante para cualquier gas real, pero constante para el gas ideal. Entonces esto de aquí lo podemos integrar ahora fácil. Esto da Q. Y esta integral de aquí, pues sacamos todo esto para afuera de la integral y nos queda integral de P, es decir, delta P. Bien. Entonces el calor lo podemos calcular a través de esta vía. Si tenemos el volumen del proceso isocórico y tenemos el cambio de presión, o lo podemos calcular directamente así si tenemos el cambio de temperatura. ¿Qué nos queda más fácil? Pues dependerá del problema. Si el problema tenemos esto y tenemos esto, nos vamos por acá. Si no, nos vamos por aquí, ¿vale? Bien, ¿y qué? Pues obviamente esto tiene que ser lo mismo que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo calor. Y si es el mismo calor, pues eso implica que MC sub V delta T debe ser forzosamente V C sub V sobre R delta P. Tiene que ser. ¿Y lo es? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo revolcado, es decir, es la misma información que teníamos aquí más gas ideal. Esto más gas ideal, pues se escribe así. ¿Cómo podemos verlo? Pues empezamos a tachar cosas, ¿no? M no se va. ¿Qué se va? C sub V se va con C sub V. Nos queda M delta T igual a V delta P. Esto tiene pinta de ecuación de estado gasidal, ¿no? R va para acá, ¿no? MR delta T es V por delta P. Bien, es decir, lo que escribimos aquí, MR delta T igual a V por delta P. Pero para un proceso isocórico, pues tenemos en el punto 1 MRT1 igual a V1 P1. Y para el otro punto, el punto 2, MRT2 igual a V2 por P2. Pero V1 y V2 son lo mismo, porque es isocórico. Perdón. Entonces hacemos aquí la diferencia entre esta y esta, mejor dicho, entre esta y esta, y nos queda MR por T2 menos T1, MR delta T, igual a V2 o V1, que es lo mismo, que es V, que sale de factor común, por P2 menos P1, que es V por delta P. Esto de aquí es justamente la ecuación de estado del gas ideal aplicada para un cambio de estado a volumen constante. Bueno. Vale, ¿qué más? Bueno, ahora que hicimos esto isocórico, y ya verán que las de isobárico son iguales, ¿no? Como es muy parecido, no es igual, pero muy parecido. Y por eso yo me mareé y veía esto y yo decía, es esto, y en realidad no era, ¿no? Entonces se parece mucho. De hecho copié y pegué, ¿no? Copié transparencia, pegar transparencia, cambié 4 cosas y ya está, y aparece el isobárico. El calor dQ es Tm C sub P de T. ¿De dónde sale? De tachar ahora el dP constante, se tacha aquí, dP constante, se tacha aquí, nos queda ds igual mcv de T sobre T, y dQ es T por el ds. Este es el ds, que es mcp de T sobre T, es este de aquí, no, este no, mcp, no, tampoco, mcp de T sobre T, este de aquí es este de aquí, está correcto, me asusté pero no. Entonces T, mcp de T sobre T, ts va con T, nos queda Q igual mc sub P delta T. Pues esto está bien, claro que está bien. ¿Cómo no va a estar bien si esto es un proceso isobárico? Es el calor que se obtiene para un proceso a presión constante, ¿sí? Calor a volumen constante, mcv delta T. Calor a presión constante igual a mcp delta T. Son las definiciones de C sub V y de C sub P, ¿sí? Calor para proceso a temperatura constante, pues no se puede escribir en términos del delta T, porque el delta T es 0. Habrá que ver cómo hacer para escribir esto. Y calor adiabático
pues eso es 0. ¿Sí? Entonces las únicas que tienen sentido son estas dos. Q sub V, Q sub P, ya los usamos. Q sub P aquí y bueno, el que involucra C sub P y el C sub V para el Q sub V, ¿no? Ya está. Bien, ¿qué más? Entonces esto ya vimos que es compatible con esto otro, ¿no? Esto ya lo sabíamos, pero es compatible con esto, porque si hacemos que es isobárico, esto se va, nos queda esto de aquí, que es igual al delta S, lo ponemos en esta expresión de Q igual a T de S, sustituimos el ds por este valor y nos queda esto de aquí, se va a T, nos queda m sub P de T. M y C sub P son constantes, podemos integrar, nos queda Q igual M C sub P delta T y ya está. Luego, de la otra igualdad, ¿qué otra igualdad? Pues tachamos este, nos quedó esto, ya lo usamos, tachamos este, nos queda esto y esto lo ponemos aquí. T de S, este es el ds, este es el ds. T por MC sub P de B sobre B, ¿podemos integrarlo así fácil? No, ¿por qué? Porque la temperatura cambia, ¿por qué? Porque es un proceso isobárico. ¿Qué hicimos la otra vez? Lo mismo que vamos a hacer ahora. Cambiar la temperatura por las otras variables del gas ideal. Es decir, bueno, las otras variables de estado. PV sobre MR, haciendo uso de la ecuación de estado del gas ideal. Y entonces la masa se va con la masa, el volumen se va con el volumen y nos queda todo en términos de P, pero P es constante. Entonces ahora sí nos permite integrar. Integramos de este lado. Integramos de este lado, todo esto va para afuera de la integral. ¿Por qué? Porque la integral es una suma, entonces esto es un factor común a toda la suma. Es una suma de infinitos términos infinitesimales. Va para afuera. ¿Y entonces qué? Nos queda que P C sub P sobre R por delta B igual a Q. ¿Sí? Delta B, no, me equivoqué, delta P. Faltó cambiar ahí. Bueno, entonces este es delta P. Esto es delta P. No, me equivoqué entonces. ¿Dónde me equivoqué? Acá me equivoqué. Me equivoqué aquí. dB. Este es MC sub P de B, claro. Sí, ¿verdad? Entonces este se va con este. V se va con B. Eso, dB. Esto es dB. dB, claro. Delta B, está bien. Esto P, está bien, está correcto. Ahora sí, esto es una B. Y luego MC sub P delta T. M sub P delta T, que es esta de aquí, debe ser igual que P C sub P sobre R por delta B. Y este sí está bien. C sub P y C sub P se van, la R puede pasar multiplicando y obtenemos exactamente lo mismo que en la transparencia anterior. MR delta T igual a P delta B. Antes aquí teníamos V delta P, ahora tenemos P delta B, pero la misma idea, ¿no? Presión constante es la misma. Esto es P1, P2 son iguales. MRT1 igual a P por V1. MRT2 igual a P2 por V2. P es la misma. Sacamos de factor común la P. Nos queda P por delta B. Sacamos de factor común MR. MR por delta T. ¿Sí? Son iguales. Y esto es las ecuaciones del gas ideal evaluado en el punto 1 y en el punto 2. Cuando el proceso es isobárico. Bueno, entonces, calor lo podemos calcular así, claro que sí, lo podemos calcular así, también, ¿dan lo mismo? Sí, ¿por qué? Porque esto es gas ideal, ¿no? ¿Sí? Estamos usando la ecuación de estado del gas ideal para pasar de aquí para aquí y de aquí para aquí. Bien, esto es la integral, que es el calor, que ya vimos cuánto vale, es la integral de aquí. Bien, ¿qué más? Expansión isobárica, dice, ¿por qué? Porque el volumen aumenta. ¿Cómo sabemos que el volumen aumenta? Vamos aquí y decimos presión constante, tachamos aquí. ¿Qué pasa cuando aumenta S? Aumenta el volumen. O aquí, presión constante. ¿Qué pasa cuando aumenta la entropía? Pues también aumenta la temperatura. Entonces sabemos que aumenta la temperatura, está aumentando la temperatura y está aumentando el volumen, las dos cosas. ¿Y qué pasa cuando nos movemos al revés? Pues disminuye la entropía, lo que implica que disminuye el volumen y disminuye la temperatura. Entonces esto es una compresión isobárica y esto es una expansión isobárica. Cuando queremos
deducir la forma el razonamiento es similar, análogo o como quieran decirle a este que hicimos aquí. Teníamos estas expresiones y ahora tenemos unas muy parecidas donde aquí en lugar de aparecer C sub B aparece C sub P. Son iguales, ¿no? Pero aparece C sub P isobárico a presión constante, aparece esto y esto. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta primera, integramos de los dos lados, nos queda esta expresión, despejamos T2, nos queda esto de aquí y vemos que es otra exponencial, pero que tiene un exponente un poquito diferente, es delta S sobre M C sub P. Antes teníamos delta S sobre M C sub V. Entonces esto es una expansión isobárica, ¿sí? ¿Qué le correspondía a qué? Pues cuando teníamos, uy, qué feo que me quedó, P contra B, P contra B, una expansión isobárica, era así, pim, pim. Pasábamos de 1 a 2, esto era lo que pintábamos en el PB, y esto es lo que vamos a pintar en el TS cuando tenemos una expansión isobárica. Y al revés, ¿no? Si tenemos una compresión isobárica, pues pintamos la misma curva, pero ponemos la flecha para el otro lado como está hecho aquí. Bueno, ¿qué más cosas para decir? ¿Qué más cosas para decir? Creo que ya. Sí, hay algo más para decir. Esta exponencial es la misma, pero el argumento a igual delta S, el argumento es más pequeño cuando tenemos un proceso isobárico, porque aquí aparece el C sub P, y este número es más grande que el C sub B. Como es más grande y está dividiendo, entonces el argumento de la exponencial es más pequeño cuando tenemos el C sub P que cuando tenemos el C sub B. Eso hace que esta exponencial tenga no tan empinada como la otra, que si la pintásemos aquí pasando por 1 debería ser así. Debería cruzarse en 1 aquí. ¿Sí? Y esto sería a volumen constante y esto sería a presión constante. Esta sería la isobara, esto sería la isócora. Perfecto. Creo. Ajá. Entonces, cuando también pintábamos aquí, este es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma presión ahora. Misma presión, P1. Y este será el lugar geométrico de los puntos que tienen la presión P2. Y ahora queremos saber si esta es más grande que esta, pues tenemos que hacer otra vez, ¿no? Aquello de trazamos una a temperatura constante y vemos que si nos movemos hacia la derecha a temperatura constante, nos movemos hacia la derecha, la presión baja. Entonces aquí es al revés, ¿no? Aquí es que si nos desplazamos hacia la derecha vamos cortando presiones menores y menores y menores, y eso hace que esta P2 sea menor que esta P1, ¿sí? Es al revés que con el volumen, ¿sale? Bien. Cancel. ¿Veréis, no? ¿Y qué más? Ya está todo dicho. Ahora pasamos a poner todo junto. Ponemos todo junto. Entonces esto es TS. T contra S tenemos. Esto es a temperatura constante. Esto es capa 1. ¿Sí? Son todos los procesos para las diferentes capas. Es decir, todos los procesos politrópicos. Capa 1, el que es a entropía constante, es capa igual a gamma. ¿Sí? Capa igual a gamma. Entonces, de 1 a gamma vamos incrementando el exponente politrópico de aquí a aquí. Entonces aquí quedan todos los procesos que tienen capa mayor que 1 y menor que gamma. Bien, luego llegamos hasta aquí. ¿Y luego qué pasa? Y luego de capa igual a gamma hasta capa infinito, pues tenemos todos estos, los procesos que pasan por aquí, ¿no? Que sea así. Este sería un proceso que tiene capa mayor que gamma y capa menor que infinito. Y cuando llegamos a una capa extremadamente grande, pues ya obtenemos este proceso de aquí, que es la curva proceso isobárico. Esto está muy mal. El diagrama TS del proceso, copié y pegué, ¿no? El diagrama de todos los procesos. Todos los procesos politrópicos. Todos los procesos politrópicos. Bien, entonces esto sería con capa igual a infinito, V igual a constante. Luego, para el otro lado, disminuimos
capa y llegamos a este proceso de aquí. Y esto es con capa 0, que es presión igual constante. Es decir, aquí tenemos comprendidos todos los procesos que tienen, como este de aquí, que tienen capa que es menor que 1 y mayor que 0. ¿Sí? Todos esos son procesos posibles. Y luego aquí nos quedan los imposibles, los que son negativos. Tienen capa exponente negativo. ¿Sí? Esos son no permitidos. ¿Sí? No pueden existir ese tipo de procesos. La segunda ley lo prohíbe. Bueno, entonces, ya dijimos esto. Si comparamos este con el otro, ¿no? El otro era así. PB, P contra T. ¿Sí? Lo que ya sabíamos es lo que está a la derecha. Esto es lo nuevo, lo que estamos viendo. Esto es lo que ya sabíamos. Y vemos que, pues, yo qué sé, cambió un poco la cosa, ¿no? Esto era capa igual a 0. Era presión constante. Y esto era capa infinita. Volumen constante. Y esto, este proceso es con capa 1, esto con capa igual a gamma, y todos los procesos posibles entran aquí en esta región, ¿no? Entonces tenemos cosas así por aquí, cosas así por aquí, ¿sí? Y todos estos son los procesos posibles, y luego los que no son posibles son los que pasan por el punto 1, así, pasan por el punto 1 y digo, una cosa que le erré por kilómetro. Entonces así, ¿no? Este de aquí, este no puede existir. Este de aquí no puede existir. Aquí la región de los que no pueden existir es muy estrecha. Aquí la región de los que no pueden existir es bastante grande. Cualquier cosa pintada con pendiente positiva, así, pues no va a poder ser en esta representación PB. ¿Sí? Cualquier dibujo que ustedes hagan en el PB y que se vea así, ya tiene un tache grande, ¿no? Los otros, los que pongan así, pues en principio puede ser. Bien, esto es PB, pero del otro lado, nada más no podemos poner procesos así, ¿no? Y el resto sí, todo es permitido. Bueno, ¿qué más? Y nada, cada uno tiene su... Este de aquí, que es capa 0, pues corresponde a este capa 0. Ay, a capa 0, ¿no? Y luego este capa infinito, pues corresponde a capa infinito, que es esta acá. ¿Sí? El 0 y el infinito, que eran las, ¿no?, rectas aquí, horizontal y vertical, ahora son exponenciales aquí. Bueno, a mi favor es que estoy escribiendo con el pad, ¿no? Ya le erro, pero no está tan fácil. No está tan fácil. Ténganme consideración. ¿Y qué más? Y pues ya está, creo que ya les dijo todo lo que se tenía que decir. En cuanto a que al calor, como decía al principio de todos los principios, decía calor, entropía, procesos para procesos reversibles, en particular procesos politrópicos reversibles, y calor, ¿no? Calor Q, cómo se calcula el calor, y no dice acá, pero debería decir TS, ¿no? Diagramas TS, ¿sí? El calor entonces es la integral de T de S. Vale, bien, muy bien. Entonces esto queda dado. Y ahora, cuando hacíamos aquellas tablitas, ¿sí?, que teníamos el delta U, el calor, el trabajo, ¿sí?, podemos agregar ahora otra columna que va a decir delta S. Entonces vamos a poder calcular para el proceso 1-2 el calor, el cambio de la energía interna, el calor asociado al proceso 1-2, el trabajo asociado al proceso 1-2 y el delta S asociado al proceso 1-2. ¿Sí? Otra cosa más. Estamos agregando cosas para tener una visión más global de todo lo que está pasando por ahí. Bien, delta U ya sabíamos. Q y W, pues sabíamos cómo calcular directamente el trabajo. Y ahora sabemos cómo calcular el calor. ¿Sí? Ahora sabemos calcular todo. Y además tenemos que checar de que se cumple la primera ley. Es decir, además, se tiene que cumplir en cada renglón que dU es igual a Q menos W. Para cada renglón. Ya cuando hagamos ejercicios, pues veremos esto, ¿no? Todavía nos falta un poquito más para que hagamos ejercicios. Bueno, y eso entonces ha sido todo por hoy. Chao, chao.